Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? El Titanic era un barco de tecnología avanzada para el año en el que fue construido, en 1912. El constructor, en un momento de arrogancia, dijo: ni Dios puede hundir este buque. Lo cierto es que en el primer viaje, en el viaje inaugural, el Titanic choca con un témpano de hielo, con un iceberg, y se abre una brecha en todo su lateral, que no fue posible revertir, y la entrada de agua sistemática entonces terminó hundiendo la embarcación. Se llevó a 1.516 vidas, y el luto, la tristeza, la impotencia embargó a tanta y tanta gente y tantos países cuando conocieron la noticia. ¿Qué falló? ¿Qué falló? En el momento no se tuvieron muchas explicaciones. Tuvieron que pasar muchos años. Y uno de los estudios dio una respuesta. Y dijo este estudio científico que la falla estuvo en los remaches. Cuando estudiaron los remaches, se encontraron que los remaches tenían un alto grado de impureza, un alto grado de escoria, lo cual debilitaba sustancialmente la fortaleza y la firmeza que el remache debía dar. Y frente a la embestida del témpano, esos remaches comenzaron a saltar. Y esa gran fortaleza flotante se fue a pique. ¿Por culpa de qué? De los remaches. Tenía un lujo de excelencia, tenía una vista imponente, pero nadie prestó atención que algo tan insignificante, algo que a lo mejor nadie hubiera reparado, fue la causa del desastre del Titanic. Se hundió por la fragilidad de sus remaches. Cuando construimos con material inadecuado nuestras propias vidas, en algún momento nuestra vida puede terminar como el Titanic. Puede también hundirse. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de Samuel? Estuvimos estudiándolo a Samuel y viendo las características de este joven. Hoy nuestro personaje invitado es Uzías, rey de Judá. Y Uzías reinó durante 52 años. El reino del sur, el reino de Judá. El nombre Uzías tiene un significado. Todos los nombres en la antigüedad tenían significado. ¿Y saben cuál era el significado de Uzías? Jehová es mi fortaleza. Mire el nombre que tenía. Su nombre hablaba de quién era él, de la importancia de Dios para su vida. Reinó a partir de los 16 años. Atención, adolescentes, en esta noche. Era jovencito cuando fue llevado, fue declarado rey de Judá. Reinó desde el año 790 hasta el 739 antes de Cristo. Y vamos a ver que Uzías empezó bien,
pero terminó mal. ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios y abrimos nuestra Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, y luego saltamos del 16 al 21. 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 5, y luego del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y mientras vivió Zacarías, el profeta Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Versículo 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Preste atención, esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano el incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Empezó bien, terminó mal. ¿Por qué? Vamos a analizar las causas. La palabra de Dios, Dios nos la deja, Dios nos la entrega para nuestro provecho y para nuestra enseñanza. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para examinarnos, para contrastarnos, para enfrentarnos. La razón de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos ponga en balanza. Y ojalá que esta noche el ejemplo de este rey de Judá nos pueda ser útil para entender causas y efectos en nuestra propia vida. Nos pueda dar respuesta a muchas de las cosas que a veces nos pasan, porque a lo mejor y probablemente algunas de esas cosas se parecen a lo que Uzías vivió. Hay 4 verdades que yo voy a compartir con ustedes en esta noche. Hay 4 ideas. La primera, versículo 5. En el versículo 5, la palabra de Dios nos habla que él empezó muy bien. Nos dice que él temía a Dios, era respetuoso de Dios, él buscaba a Dios y él se humillaba delante de la presencia de Dios. Empezó muy bien. Nos habla que mientras el profeta Zacarías lo instruyó en el temor de Jehová, Uzías buscó a Dios. Y por la causa de buscar a Dios, él fue prosperado en todos sus caminos. Quiero decirle un dato.
el reinado de Uzías fue el tercer reinado más impactante y más famoso para el pueblo de Israel. Volvió en alguna manera este rey, con la ayuda y la bendición de Dios, a recuperar el antiguo brillo que tuvo en los días de David y de Salomón. Los ejércitos de Uzías conquistaban, salían a la batalla y tenían victoria. Al pueblo le iba bien. Había prosperidad en la tierra y había prosperidad en la vida del rey. Logró recuperar el esplendor de los días pasados, pero con la ayuda de Dios. Sin duda empezó bien. Sin duda le estaba yendo bien. Y la causa por la cual estaba yendo bien es porque se humilló delante de Dios y obedeció a Dios en todas sus palabras. Dos características para que nos vaya bien: humildad y obediencia. No hay otro camino para que te vaya bien: humildad y obediencia. Cuando sustituís estos dos valores y colocás valores propios, entonces quiero decirte que te va a ir mal. Pero no es porque yo te lo diga, es porque la Biblia te lo dice. Cuando cambiás la humildad y la obediencia por valores propios, lo sustituís por otras ideas, por otros pensamientos, por los tuyos propios, entonces quiero decirte que va a ser el principio del final. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Empezó bien porque el momento que le iba bien, en la etapa que le iba bien, había dos valores en su vida: humildad y obediencia. ¿Repetimos juntos? Humildad y obediencia. Otra vez, humildad y obediencia. Son los dos valores que garantizan una vida cristiana efectiva, una vida cristiana exitosa. Si están faltando alguno de los dos o los dos, quiero decirte que el futuro no es promisorio. Segunda verdad, está en el versículo 16. Aquí comienza el principio del desvío en la vida de Uzías. Aquí comienza el principio, digamos, el principio del fin. El tobogán descendente. La escalera que no sube, sino la escalera que baja. Y el versículo 16 nos dice que él se volvió arrogante. Concretamente, si vamos a la palabra y la revisamos, dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. Y la misma palabra de Dios dice cómo termina, lo cual lo llevó a la desgracia. Cuando la arrogancia sustituyó la obediencia y la humildad, entonces estamos en problemas. Cuando el orgullo, que es el excesivo valor por mí mismo y el dar crédito a mis pensamientos y a mi palabra y a mi parecer, en lugar del pensamiento, el parecer y la voluntad del Padre, entonces estoy en apuros. Cuando sustituyo los valores, cuando sustituyo la importancia, cuando destrono a Jesucristo y me entrono yo, entonces estoy en serias dificultades. Estoy en apuros. Estoy en problemas. Y dice que se volvió arrogante. Y lamentablemente la arrogancia siempre conduce a la desgracia. Sustituyó aquellos valores iniciales. ¿Nos acordamos cuáles eran los valores iniciales? Otra vez. Cuando sustituyó esos dos valores, aquellos que le dieron la aprobación de Dios, aquellos que le dieron la bendición de Dios, aquellos que le dieron el respaldo de Dios, cuando lo sustituyó, entonces la desgracia estuvo a la puerta. Y eso es lo que dice la palabra. La arrogancia viene cuando creemos que somos algo o que nos ganamos un lugar. Ahora somos nosotros los que decimos qué está bien y qué está mal. Saco el eje de lo que Dios dice para entonces entrar en el eje en lo que yo digo. Y cuando me baso en mi opinión, yo opino, yo siento, a mí me parece, entonces hay una sustitución de valores.
hay una sustitución de principios. No es importante lo que yo pienso, lo que yo siento, o lo que a mí me parece, o cómo yo leo la realidad. Lo que es importante es lo que Dios dice. Lo que es importante es lo que Dios opina. Si querés que te vaya bien, cada vez que tenés una duda, anda a la palabra de Dios y consultá con la palabra de Dios qué es lo que ella dice. La palabra de Dios tiene respuesta para todos nuestros interrogantes, para todas nuestras cuestiones. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil. Y nos va a corregir, nos va a animar, nos va a reencauzar. Es la palabra de Dios. Pero la arrogancia desplaza a Dios de su lugar para nosotros subirnos al podio. No es ya lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Cuidado con la arrogancia y la propia opinión. Cuidado con la arrogancia y la propia opinión. La tercera verdad también nos lo dice el versículo 16. Dice de que del corazón arrogante a la acción solo hay un soplo. ¿Por qué? Porque antes de la acción está el sentimiento. Antes de hacer está lo que hay en el corazón. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. El corazón está siempre antes. El corazón es el generador. El corazón es la usina. Del corazón salen los malos pensamientos, enseñaba Jesús. Del corazón malo, del corazón salen los adulterios, la fornicación, los pecados. Es del corazón. Entonces, antes de la acción, siempre está el corazón. Por eso tengo que cuidar el corazón. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón porque de él está tu destino. No es insignificante, no es poca cosa. No es intrascendente los pensamientos que anidas en tu corazón, que permitís que aterricen en tu corazón. Si ese pensamiento, si ese sentimiento no se ajusta a Jesucristo, tiene que ser desterrado en el nombre de Jesús. Pero cuando coqueteamos con el pensamiento, cuando coqueteamos con la idea, ya se anidó en el corazón. Y una vez que se anida en el corazón, estamos a un paso de la acción. Y la acción es pecado. Este hombre decidió tomar la función que le correspondía a los sacerdotes. Dice que su corazón se llenó a tal punto de arrogancia que ya no se conformaba con ser el rey de Israel, ahora quería también ejercer el sacerdocio. Quiso él mismo ofrecer incienso en el altar, cosa que estaba por la ley prohibido. Ninguna persona que no era descendiente del sacerdocio de Aarón, del linaje de Aarón, podía quemar incienso delante del trono. Y a este hombre se le ocurrió que él sí lo podía hacer. Sabía la ley, conocía la opinión de Dios. Sin embargo, desobedeció la ley, desobedeció la opinión de Dios, hizo lo que a él le pareció. Sustituyó lo que Dios dice por lo que él quería hacer. Sustituyó lo que Dios dijo por lo que él dice. Y ya no era un pensamiento, ahora era la acción. Preparó el incensario, se fue al templo, se metió en el templo e iba deliberadamente a ofrecer sacrificio de incienso a Jehová. Él mismo quiso ofrecer el incienso en el altar. Muchas veces la arrogancia nos lleva a ocupar lugares que Dios jamás nos dijo que ocupáramos. Nos lleva a hacer cosas a las cuales Dios jamás nos llamó. Y fíjense cuál fue la reacción del rey cuando el sacerdote se interpuso. Dice que todos los sacerdotes valientemente se interpusieron al rey y dijeron: rey, no te está permitido. Le podía costar la cabeza a esos hombres. Se opusieron a la temeridad del rey, a la arrogancia del rey. Podía costarle la vida. Con solo una orden del rey los podía mandar a degollar a todos los sacerdotes. Pero dice que valientemente estos hombres se pusieron entre el rey y el altar y le dijeron: no podés.
No estás autorizado. Y dice que lo sacaron del templo. Pero fíjese cuál fue la reacción del rey. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Si lo tiene abierto o está aquí. Principio, ¿qué dice? Se enfureció. En otra versión dice, se enojó. A la arrogancia le sigue el enojo. Me enojo porque no se hace lo que yo digo. Me enojo porque Dios no está de acuerdo conmigo. Y este hombre se enojó. Todavía no estaba cayendo, todavía no estaba reaccionando, todavía no estaba siendo consciente de su verdadero estado. Y se enojó, se enfureció. El enojo es otro ingrediente que nunca nos va a hacer bien. El enojo siempre tiene un culpable. Quiere un culpable. Pero ¿se acuerdan de los dos primeros valores? Otra vez, ¿cuál era? Y obediencia. Cuando hay humildad y obediencia no hay enojo. Y cuando hay humildad y obediencia no hay arrogancia. Y el último punto, ¿qué pasó? El versículo 20, Dios estaba mirando esto. Dios estaba prestando atención a esto. A Dios no le tembló la mano que si lo prosperó allí cuando empezó con humildad y obediencia. Pero ahora la arrogancia y el enojo le ganaron el corazón. A Dios no le tembló el pulso para decir, está fuera. Siamo fuori. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios nunca va a pasar por alto es la arrogancia que sustituye a la humildad y a la obediencia. Porque el primer arrogante de la historia tiene un nombre. ¿Quién sabe el nombre del primer arrogante? Satanás. Cuando la arrogancia llega a tu corazón, llegó Satanás. Cuando la arrogancia, la soberbia, el orgullo me ganan el corazón, honro al diablo. Mi querido hermano, a lo mejor en esta noche nos estamos dando cuenta a través de esta palabra de la verdadera dimensión, de la verdadera importancia de la obediencia y de la humildad. Camino que si lo dejé es al que debo de retornar de inmediato. Camino que si abandoné es al que tengo que volver, porque Dios honra a los que le honran. Porque son bienaventurados los humildes de corazón. Son felices. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el arrogante será humillado. Las leyes del reino son opuestas a las de la calle. En la calle se enseña, vos tenés que ser fuerte, vos tenés que hacer frente. A veces a los hijos se le enseñan, a veces los padres le enseñan a boxear, porque no vas a permitir que cuando vayas al colegio te peguen. Si te pegan, vos devolvés 2. Esa es la ley de la calle. Esa es la ley animal. Es una ley demoníaca. Los otros días tuve un diálogo con una persona adolescente. Y lo veía que lo vinieron a saludar. Y él fue cuando se encontró con un compañero, con un amigo. Él se encorvó e iba caminando así como con una posición postural, con una postura hacia abajo.
Yo lo observé. Y luego él vino otra vez al lado mío y le digo, ¿te diste cuenta que cambiaste la postura? Fuiste vencido. No porque lo dijeras de palabras, sino porque el gesto de todo tu cuerpo decía, yo soy inferior. ¿Saben lo que este joven me dijo? Me dice, esto fue por culpa de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo en el colegio desearía romperle la cara a varios, pero mi mamá dijo que yo me tengo que humillar. Le digo, eso no te lo dijo tu mamá. ¿Sabés quién te lo dijo? Te lo dijo el Señor. Él estaba en pugna, en lucha, entre ser como los demás o ser como Cristo. Y en un momento dado, cuando yo le dije, fuiste vencido, entonces después retomé y le digo, Dios quiere que te humilles, pero cambia la postura. Porque ¿sabés qué? Vos sos más que vencedor en el nombre de Jesús. Entonces, ¿somos humildes? Sí, pero soy vencedor. Porque en la humildad está la victoria. Amén. Así que, hermano querido, hermana querida, empieza a descubrir el valor de la humildad y la obediencia. No son valores antiguos, no son valores pasados de moda. No importa si la sociedad enseña otra cosa, no importa si la esquina enseña otra cosa, no importa si mis amigos dicen otra cosa. Lo que importa es lo que Dios dice. Y Dios dice, el que se humilla será exaltado. Y la exaltación es en el reino. Y la exaltación es arriba. Y la exaltación es cuando el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Vamos a darle la gloria a Dios. La contracultura del reino. Los valores del reino. Pero vos tenés que elegir con qué valores te vas a regir. Un día Josué llamó al pueblo de Israel, siendo anciano, y le dijo, yo les he enseñado toda la palabra que Dios me dijo. Yo ya estoy pronto a partir. Y yo hoy los desafío a que ustedes elijan a quién ustedes van a servir. Ustedes pueden servir a los dioses de los países vecinos, a los dioses de los amorreos, de los jebuseos, a los dioses de los filisteos, a los dioses de los pueblos de la costa. Ustedes pueden elegir seguir a otro Dios si es que ustedes deciden hacerlo. Pero quiero que sepan esto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos este tipo de calibre. Necesitamos los hombres y las mujeres con esta severidad. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, matrimonios, varones, mujeres, que puedan levantar en alto los valores del reino. Y que no sustituyan los valores del reino. No dejes que el diablo te siga cambiando las cartas y entonces empieces a querer jugar al truco con las cartas más bajas, cuando Dios te dio las cartas más altas. Y entonces terminó la historia la triste historia de Uzías, que empezó muy bien, terminó muy mal. Y si yo ahora te preguntara por qué, ahora vamos a poder saber por qué. Porque cambió la humildad y la obediencia por la arrogancia y el enojo. Léelo en la palabra, léelo en tu Biblia, es la misma que la mía. Y decile al Espíritu Santo que te revele esta palabra. Se ha alejado Dios de nosotros, como se alejó Dios de Uzías. Terminó solo, terminó excluido del templo, de la familia, en un palacio donde no podía estar con nadie, porque el leproso no podía estar con nadie. Era segregado. Ya he explicado, cuando se acuerdan hablamos de los 10 leprosos. Triste fin. Mi papá tenía un dicho tanguero y decía, triste fin de un bacán.
Triste fin de un bacán. Pero estamos a tiempo de dar vuelta a la historia. Estamos a tiempo de revertir la historia. Dios se ha alejado de nosotros por nuestras formas religiosas huecas. Hemos sustituido los valores por un exterior. Creo ser cristiano porque levanto las manos, canto canciones evangélicas y voy a un culto evangélico. ¿Acaso nuestra arrogancia ha contaminado nuestras ofrendas y nuestra adoración descalificándonos para estar en la presencia de Dios? La respuesta es sí. Porque esta palabra de Segunda de Crónicas lo declara. Pero damos gloria a Dios que estamos bajo la gracia, lo cual no nos da derecho a jugar con la gracia, porque el mismo Dios que juzgó en el Antiguo Testamento juzga en el Nuevo Testamento también. He visto centenares de personas en este tiempo juzgadas por sus corazones arrogantes. Pero Dios ama al humilde, al corazón contrito, al corazón humillado. Dios no lo desprecia. Y entonces en esta noche vamos a meditar en la palabra. Vamos a encender las luces, no para que te duermas, sino para que puedas pensar. Las vamos a disminuir al máximo para que ya nada nos distraiga, para que ningún movimiento que se genera a nuestro alrededor nos distraiga. Yo voy a pedirte ahora que te concentres. Yo voy a pedirte ahora que te concentres. Yo voy a pedirte ahora que te concentres. Cierres tus ojos y medites en estos dos valores que perdidos nos van a significar catástrofe, pero que tenidos en el corazón nos van a significar prosperidad y bendición. Si hemos abandonado la humildad y la obediencia, volvamos a ella. Volvamos en el nombre de Jesús. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, limpiame. Examina mi corazón, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad, pero guíame en el camino eterno, Señor. Y que este tiempo, estos últimos minutos, aquí en Encuentro con Dios, puedan ser el cambio de timón, el golpe de timón que cambia la dirección de una vida y por lo tanto el destino de una vida. Vamos a permitirle al Espíritu Santo obrar. Vamos a permitirle al Espíritu Santo trabajar.